Te despiertas hoy, hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿qué tal si lo importante está en otro lado? ¿Qué si hay veces que tanta información nos satura y dejamos de ver lo bello, lo profundo y lo trascendente de las cosas? En Cultura Mínima le entramos sin miedo a lo mínimo necesario que debes de saber sobre libros, filosofía y arte para crear una mejor cultura política. Bienvenido. Bienvenidos a un episodio más de Cultura Mínima, este espacio donde entramos, la verdad, sin nada de prisa ni nada de miedo a los temas que importan realmente en la vida, a esos temas que nos llegan al fondo del alma, que mueven nuestro intelecto, que mueven nuestras pasiones, que mueven nuestras inquietudes. Los temas en sí, del arte, de la literatura, del cine, de lo que sea. El día de hoy estoy contento porque vamos a hacernos una pregunta muy concreta. Y es si todo esto, es decir, el arte, puede estar más allá del bien y el mal. Ahorita voy a platicarles cómo llegamos, pero antes quiero obviamente presentar a quienes me acompañan. Como todas las emisiones, pues está aquí José Terán. ¿Qué tal, Terán? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes qué tal, Benjamín? Aquí soy el conspirador. Seguimos ya en la quinta entrega, ya es la quinta de este podcast, creo, ¿no? La quinta ya. Sí, ya es la quinta. Y bueno, el día de hoy trajiste a un invitado muy especial. Lo presento brevemente y te paso el micrófono para que lo presentes más, porque creo, me parece que lo conoces un poco mejor que yo. Es Alejandro Terán. Alejandro, ¿cómo estás? Hola. Hola, muy bien, gracias y gracias por la invitación. Alex, pues eres ingeniero industrial por el ITAM, estudiaste allí la ingeniería, la licenciatura, y después entiendo que fuiste a estudiar tu doctorado en la Universidad de Auburn en Alabama, y ya lo terminaste también, ¿verdad? Ya eres doctor en ingeniería industrial. Sí, aunque aclaro, la licenciatura fue en Ingeniería en Computación, pero sí, del ITAM, correcto. Sé que industrial, ok, bueno, entonces ingeniero en computación. ¿Qué más nos puedes decir de él un poco, Terán más joven, más chico? Pues sí, pues es un placer para mí estar aquí contigo, Benjamín, y con alguien que resulta pues que es mi hermano, que ahora es el invitado para Cultura Mínima. Algo curioso, como ya mencionaste, es que por su formación pues es ingeniero. Entonces alguien podría decir, pues, ¿qué hace un ingeniero, ¿no?, con doctorado en ingeniería industrial hablando sobre estos temas? En este caso vamos a abordar un poco de filosofía, un poco de arte, de literatura, ¿no? Entonces creo que esta charla va a estar buena porque vamos a poder derribar ahí quizá algunos prejuicios que tiene la gente sobre eh, estas ideas de que los ingenieros no saben nada de arte ni literatura, y luego los literatos y los filósofos no quieren saber nada de números, algo que hemos comentado en algunos de los podcasts. Ahora, para los que nos están escuchando, pues no nos pueden ver. Otra curiosidad es que mi hermano y yo nos parecemos mucho físicamente. Incluso me confunden con él. Yo de repente estoy ahí en el ITAM y hay gente que se acerca y se pone a platicar conmigo y no se da cuenta que no soy mi hermano, no soy Alejandro, ¿no? Les tengo que recordar después de 5 minutos en los que digo, ya, pues bueno, hay que acabar con el sufrimiento de esta persona, le tengo que decir que no soy Alejandro, pero lo curioso es que ahí se acaba casi la semejanza, porque somos muy diferentes en cuestiones de personalidad, en cuestiones de gustos. Yo, por ejemplo, me inclino a las humanidades, ¿no? A la literatura. Él también le gustan las artes, él incluso pinta. A mí me gusta mucho la pintura, yo no pinto como él, pero nuestro perfil pues es muy diferente, ¿no? Él, por ejemplo, es más racional, a mí me gusta bromear y decirle pues que incluso es un robot, ¿no? Yo soy más pasional, eh, soy más quizá extrovertido. En el fútbol pues soy mucho mejor que él, ¿no? Evidentemente. Eh, Eso lo acepto, eso lo acepto. Ahí está, lo acepta, soy más carismático, etcétera. Hay muchas diferencias de personalidad, ¿no? Pero pues creo que sí nos une algo que es lo que debería de unir a toda la humanidad, que pues es nuestra pasión por esos trascendentales, por la verdad, la bondad y la belleza. Y es importante también que nos compartas esto porque
en todas las familias pasa, creo, que vemos distintos perfiles y de repente, pues el que sí es muy racional, ¿no? Y que tiene su ingeniería y lo demás, nunca se mete al tema de arte y aquí al parecer pues no es el caso y eso nos va a llevar por un camino muy particular al que quisiera ya empezar a entrar. Entonces, quiero platicar un poco de cómo llegamos a esta pregunta, si el arte puede estar más allá del bien y el mal o no. Y la parte inicial de esta conversación sucedió con una reseña que escribiste, José, acerca de dos novelas pederastas. Una de ellas es la de Vladimir Nabokov, Lolita, una novela muy famosa porque hay una película, ¿no?, que es de Kubrick, en donde en tu visión se cruzan ciertas líneas de lo que el arte debería de ser capaz de hacer. Creo que allí después nos podrás platicar un poco más, no necesariamente directamente de este caso, pero en general, ¿cuál es tu visión en cuáles son los límites que quizás se deberían de poner? Y por otro lado, la novela de Muerte en Venecia de Thomas Mann, que habla de un mismo tema, que es un tema ya de por sí aberrante, pero es tratado quizá con una distinta, de una distinta manera, de forma que pueden salir cosas buenas, positivas o artísticamente valiosas de eso, ¿no? Yo en lo personal también leí la novela de Lolita, pero no la terminé en parte porque a pesar de que está escrita de una manera excepcional, magnífica, impresionante desde las primeras líneas, pues es de repente te encuentras tú muy sumergido en la postura del pederasta y pues bueno, eso asusta, ¿no? De repente eso asusta y además incomoda bastante. Entonces, bueno, quería comentar eso para hacer la primera pregunta y relacionarlo justamente con quien quiero que empecemos, que es G.K. Chesterton, este autor inglés que tiene muy buenos ensayos, muy buenas publicaciones y que dice una frase, dice, o dijo en 1903, la simplificación de lo que sea siempre es sensacionalista. La pregunta que les hago es, quien quiera tomarla, ¿cómo está nuestra época en términos del arte, en términos de la postura moderna respecto a todo lo que consideramos bueno o malo? Y en términos más generales, ¿qué es, cómo entienden esto de lo que queremos hablar, que es el bien común también? Bueno, Chesterton es fabuloso, ¿no? Y creo que él es profético en que todo lo que él escribió hace más de 100 años nos habla de la realidad en la que estamos hoy, ¿no? Y en uno de sus libros más famosos, de Herejes, habla acerca de, critica a sus contemporáneos de que son incapaces de ver el bien y solo pueden ver el mal. Y yo me intimida un poco intentar corregirle la plana a Chesterton, porque es una eminencia y para mí siempre ha sido un héroe intelectual, pero creo que lo que decía era cierto acerca de su época. Creo que en la nuestra hemos dado un paso más y ahora no solo somos incapaces de ver el bien, también nos hemos vuelto incapaces de ver y de reconocer el mal. Porque sí, obviamente, si no puedes ver el bien, eventualmente ya no vas a poder ver el mal. No son iguales, pero están profundamente ligados el bien y el mal. Y creo que una de las razones por la que esto sucede es porque hemos subjetivizado el bien. Se ha vuelto algo meramente, pues, sí, puede ser bueno para ti, puede ser bueno para otro, lo que es bueno para ti no es necesariamente bueno para mí. Entonces, en la medida en que hemos empezado a ver el bien como algo meramente subjetivo, se vuelve superficial, se vuelve, pues, motivo de indiferencia al fin y al cabo. Y si eso sucede con el bien, lo quizá más preocupante es que también sucede con el mal, ¿no? Y eso me recuerda a la famosa
Hannah Arendt y su crítica del nazismo y de la banalidad del mal, ¿no? O sea, no era que los oficiales, y sé que el tema del nazismo se discutió en el último podcast, pero aquí ella estaba hablando de nazis verdaderos y auténticos, ¿no? Que estaban siendo juzgados, pero lo que ella reconoce eso y ella se da cuenta, y por ello la criticaron mucho, ¿no? Porque ella dijo, es que estos hombres no es que fueran malignos en una forma así, eh, digamos, casi caricaturesca, ¿no? Con cuernitos y todo, eran oficiales de gobierno, eran burócratas, pero esa burocracia, el mal permeaba todo y se habían vuelto incapaces de verlo. Y eso es para mí algo, y creo que a lo largo de esta discusión regresaremos a esta idea de ver, de visión, porque yo cuando pienso del bien, y lo digo de entrada, yo siempre estoy pensando dentro de la tradición, una tradición aristotélico-tomista, ¿no? Que de hecho es parte de una tradición que podríamos llamar la tradición clásica, que es, digo, desgraciadamente perdió hegemonía por ahí del siglo XVI, pero en esta tradición, ¿no? Que es, el bien es un trascendental, quiere decir que es una propiedad del ser, que todo lo que existe por el simple hecho de existir es bueno. O sea, están pegados la bondad, el ser, y añadiría yo la verdad y la belleza. Antes de que entremos a desarrollar ahí lo de los trascendentales, que es un tema que a mí también me apasiona, a diferencia quizá de mi hermano, a mí me apasiona más por el lado de la belleza y a mi hermano quizá por lo racional, ¿no? Pero lo importante es que se unen esos trascendentales. Pero bueno, quiero contextualizar un poco eso de Chesterton. En el primer ensayo de Herejes, lo que dice es que la modernidad sabe muy bien cómo se ve el mal y se refiere al arte, ¿no? A principios del siglo XX, todos los grandes escritores, él habla específicamente de Henrik Ibsen, ese dramaturgo danés muy famoso, que tiene su obra más famosa es La Casa de las Muñecas, que siempre tenía personajes que llevaban como vidas vacías y sí, como que se dejaban llevar por sus inclinaciones malvadas, malignas, tampoco eran como dijo Alejandro hace poco, esta idea pues de demonios en sí, sino eran personas muy, muy sencillas, muy concretas, pero no tenían una noción de algo bueno, es decir, solo se dejaban llevar por este aspecto malo, banal, como dijo también Alejandro en referencia a Hannah Arendt, y no tenían algo a lo que aspirar. Eso es lo que critica Chesterton, que en el arte nada más se nos mostraba al principio de la modernidad del siglo XX los aspectos malos de la vida sin tener como referencia algo bueno, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo? Que ya en la posmodernidad, es decir, ya como 100 años después de que escribió esto Chesterton, vemos que en la sociedad sí hay como una especie de valores positivos, o sea, hay una noción del bien, pero ahorita nos va a ayudar Alejandro quizá con nociones como básicas de lo que significa esta filosofía aristotélico-tomista, pensamiento teleológico, que es, pensamiento teleológico es algo tan sencillo como buscar fines, ¿no? En todo lo que hacemos, dicen estos filósofos, estamos buscando un fin, y ese fin es la bondad en sí, ¿no? Podemos llegar hasta la bondad en sí, pero incluso acciones malvadas o reprobables moralmente aspiran a ese bien, ¿no? Eso es lo que dice el pensamiento teleológico. Por ejemplo, alguien que asesina o alguien que se droga, que podemos ver como cuestiones malas, lo hace porque en el fondo a lo que aspira es a un sentimiento de bienestar, ¿no? A un sentimiento de felicidad y se equivoca en el camino, ¿no? Un asesino se equivoca y puede incluso también estar trastornado, que es otro tema, pero aspira al bien, ¿no? Eso es pensamiento teleológico. Y en la posmodernidad vemos que sí hay ciertos valores que nosotros podemos detectar fácilmente,
pero si te pones a pensar un poco, de acuerdo con estas corrientes filosóficas, te das cuenta que tampoco son valores trascendentales o bienes en sí. Les voy a poner un ejemplo concreto, la igualdad, ¿no? Hoy en día todo mundo dice que sí, la igualdad es algo que debemos buscar y aspirar, y de entrada, pues diríamos, claro, ¿no? Eso suena bien, pero si te pones a pensar un poquito, te das cuenta que la igualdad es un valor relativo, es decir, si nos vamos a los extremos, podemos ver qué quiero decir con esto. Si todos tenemos un peso en una sociedad, hablando de igualdad económica, todos estaríamos en una sociedad igualitaria, ¿no? Pero no sería algo deseable o algo bueno, ¿no? Porque todos seríamos igual de pobres. Entonces, si tú persigues la igualdad como un bien en sí o un fin último, estás defendiendo o buscando un valor relativo, cuando en realidad, por ejemplo, en cuestiones de economía, lo que se debería buscar es el bienestar, ¿no? Claro, déjame aquí circular un poco de lo que estamos diciendo. Entonces, lo que nos platican a grandes rasgos es que existe esta confusión contemporánea, por decirlo de alguna manera, este debate abierto entre si hay cosas totalmente buenas o cosas totalmente malas y dónde están los criterios morales éticos que nos deberían de regir. Y por lo que comenta Alejandro también, pues hay una serie de sucesos históricos que nos han hecho pensar sobre estas cosas, incluyendo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y el ascenso al nazismo, donde se cometieron atrocidades, y aún así, aún con esa experiencia, seguimos de alguna manera huérfanos en esta época de brújulas morales claras. Al mismo tiempo, lo que complementas tú, José, ya no te puedo decir Terán, pero lo que comentas es sí, sí hay unas brújulas, en particular, somos muy buenos para señalar lo que está mal, lo vemos todos los días en redes sociales, se señala que está mal el racismo, se señala que está mal la desigualdad, se señala que está mal el crimen, los feminicidios, etcétera, y sin embargo, estamos huérfanos también de una visión más grande del bien. ¿Cómo sí se vería el bien? Eso parece que no lo contestamos. Entonces me gustaría aquí preguntarle a Alex, ¿no? O que nos ayude a tener esas referencias. ¿Cuál es la propuesta que tú haces o que has estudiado, digamos, de Aristóteles y Santo Tomás, que dices que es tu brújula hasta el momento, que nos pudiera ayudar a nosotros como estudiosos, no solamente del arte, pero también como personas comunes y corrientes que queremos tener una vida buena, ¿no? ¿Qué dicen estas corrientes? ¿Cómo nos ayudan? Aristóteles ofrece una famosa definición del bien en el primer libro de su Ética y dice que el bien es aquello que todos desean. Y digo famosa porque es de esas definiciones que la lees y dices, no dijo nada, ¿verdad? Y digo, si la leemos desde el contexto moderno, con todos los siglos de distancia que existen entre Aristóteles y nosotros, parece una definición vacía, pero dentro del contexto de su pensamiento y de toda la tradición, como dije, clásica, es una definición increíble, porque en parte está tratando de definir el bien, como dijimos, es un trascendental, entonces cuando hablas del bien, necesariamente estás hablando de todo lo que existe, ¿no? Entonces para Aristóteles, para Santo Tomás, el bien es una especie es casi como un primer principio, es casi podríamos decir que es indefinible, pero más o menos simplificando muchas cosas, básicamente la idea es que el bien es todo aquello que, hablemos nada más del bien humano por empezar, es todo lo que deseamos porque representa una perfección de nuestro ser o porque es algo que nos ayuda a alcanzar esa perfección, ¿no? Una forma que podemos imaginar, por ejemplo, ser un futbolista
estrella, todos lo reconoceríamos como una perfección, ¿no? Cualquiera que vea a Messi jugar, y eso que yo soy fan del Real Madrid, entonces halagar a Messi me duele en el alma, pero lo hago porque reconozco la realidad objetiva de que Messi es extraordinario jugador de fútbol, ¿no? Y cualquier niño que quiera jugar fútbol sueña, ¿no? Anhela, como José está diciendo, usó la palabra aspirar, aspira a ser como Messi, ¿no? Porque en él reconocemos la perfección del fútbol, del futbolista, ¿no? Entonces esa es una forma de bien, una perfección. Pero también existen otros bienes, otras cosas que son, no quiero usar la palabra, el término medios para un fin, pero porque son bienes y por tanto son fines en sí mismo también, pero están ordenados hacia esa perfección. Entonces, nuevamente, hablando de fútbol, uno anhela, aspira a la perfección de jugar como Messi, y cómo puede uno ser así, pues tiene que practicar, ¿no? Tienes que tener un balón de fútbol para empezar, tienes que tener una cancha, tienes que tener entrenamiento, toda esta multitud de bienes que son necesarios para alcanzar esa perfección. Y aquí lo interesante es que es esa perfección misma la que nos impone, por así decirlo, y quizá imponer es una mala palabra, porque no nos está forzando, ¿no? Pero en cierta forma nos exige adecuarnos a ella, ¿no? Si quiero ser futbolista, no importa cuánto lo desee yo, si nomás estoy sentado jugando FIFA, nunca voy a ser futbolista, nunca voy a ser como Messi, ¿no? O sea, la perfección del fútbol, del ser un gran jugador de fútbol, me exige ciertas cosas, ¿no? Lo vemos reflejado o deberíamos de verlo reflejado directamente en nuestras conversaciones, por ejemplo, públicas, ¿no? ¿Cuál sería, de alguna manera, la perfección en el diálogo? ¿O cómo podríamos trasladar estas nociones que nos compartes ya a cuestiones concretas, actuales? Por ejemplo, cuando nos referimos a la posmodernidad o al relativismo con el que tú mismo empezaste este diálogo, ¿cómo esta noción de perfección podemos, para empezar, reconocerla? Y dos, pues acercarnos a ella, ¿no? ¿Qué sería en la discusión pública esto? Sí, esa es una excelente pregunta y algo muy interesante. Uno de esos tantos prejuicios que tenemos en la era moderna es que, por ejemplo, la moral o la ética se trata de imposiciones, de reglas, de prohibiciones, ¿no? Y lo interesante es si lees nuevamente la ética de Aristóteles o dentro de la Suma Teológica de Santo Tomás, en la segunda parte, donde discute la vida moral, en ambos casos, con lo que empiezan la discusión, es preguntando, ok, ¿cuál es el fin último del ser humano? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la meta de nuestra vida? ¿Cuál es el significado de la vida, por así decirlo, por usar un término cliché? Y los dos concluyen que ese bien por el que aspiramos todos y al que no podemos no aspirar, por así decirlo, es la felicidad, ¿no? Y luego la siguiente pregunta es, bueno, ¿en qué consiste la felicidad? Y en ambos casos menciona lo que la mayoría de la gente considera que sería la felicidad. Están las riquezas, los placeres, los honores, etcétera, ¿no? Y la conclusión a la que llegan tanto Aristóteles y Santo Tomás es que al final del día la perfección, la felicidad consiste en la perfección de la vida humana. Y aquí nuevamente estamos entrando en dificultades porque no solo está la distancia y las barreras lingüísticas en que Aristóteles escribía en griego, Santo Tomás en latín, nosotros los leemos en español o en cualquier traducción. Conceptualmente muchas de estas ideas ya han cambiado en significado, ¿no? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de la virtud, que es lo que dice Aristóteles y Santo Tomás, la vida humana perfecta es una vida de virtud, a la mente moderna como que le causa shock, ¿no? ¿Por qué? Porque, y aquí refiriéndome a algo que decía José, en la vida moderna
en la modernidad hablamos de valores morales, pero esa palabra en sí misma ya implica un subjetivismo, porque un valor es algo que yo evalúo, ¿no? Yo evalúo que esto es bueno, yo evalúo que esto es malo, no hay un estándar objetivo. Cuando hablamos de virtud, una virtud es simplemente una perfección del actuar, ¿no? Entonces, para usar otro ejemplo, digamos, un violinista, ¿a qué violinista decimos que es un virtuoso? Es al que toca el violín con maestría, ¿no? Y nuevamente ha llegado esa maestría a través de la disciplina, de la práctica, de grandes esfuerzos, pero precisamente porque se sometió a ese régimen de entrenamiento, por así decirlo, ahora puede tocar con una libertad extraordinaria y se le han abierto unas posibilidades que no le hubieran sido accesibles de otra manera, ¿no? Entonces, para Aristóteles y Santo Tomás, otra diferencia que tiene esta tradición con la visión moderna es que nosotros separamos la moral, ¿no? Es como algo privado, algo de tu vida privada y lo haces en tu casa y salimos a la vida pública, es otra cosa distinta, o en las discusiones. Para Aristóteles y para Santo Tomás, la vida humana es una unidad, ¿no? Entonces, todos tus actos son actos morales. En cada decisión que tomas en tu vida te estás definiendo por el bien o por el mal. Y eso te va llevando hacia tu perfección, que sería la felicidad, o te está llevando en dirección contraria. Claro. ¿Cómo ves esto, José? Sí, ahí quería yo agregar, tú preguntaste un poco sobre cómo se vería esto ya en la sociedad, ¿no? O en la discusión pública. Y de entrada, de la mano de Chesterton, diríamos que el problema con la discusión pública en la modernidad es que ya no se busca llegar a estas como conclusiones, ¿no? Ya no se buscan estos valores más allá de como comentó ahorita Alejandro, las percepciones individuales de todos. Y en las sociedades liberales vemos que el valor como máximo es, como su nombre lo dice, la libertad. Y Chesterton diría, yo creo, que un valor como la libertad, pues tampoco es el bien en sí, ¿no? Y les voy a poner otro ejemplo. Eh, el liberalismo define la libertad como todo un rango de opciones que tú puedes elegir, ¿no? Entonces, si tú vas al supermercado y tienes miles de opciones de cereales, pues eres más libre. Eh, pero quizá otra vez como que regresando al pensamiento teleológico o esta filosofía de Santo Tomás y Aristóteles, de la cual yo ni siquiera soy así como un ferviente defensor como mi hermano, pero quiero nada más como que ilustrar qué nos permite este tipo de pensamiento. Diríamos que la libertad debe servir para algo, es decir, para decidir entre lo bueno y lo malo. Voy a poner otro ejemplo. Si tú tienes 1 millón de opciones sobre las cuales decidir, pero todas esas son malas, es decir, todas esas son sobre tu muerte, te llevan a la muerte o a una adicción, algo así, no importa que sean millones de opciones las que tengas que decidir, todas son malas y de hecho eso te hace menos libre. En cambio, si tienes solo 2 opciones, pero una de ellas es algo malo y la otra es la felicidad, ¿no? Lo bueno, algo deseable en sí, eres más libre al decidir por tu felicidad, ¿no? Entonces creo que ahí otra vez queda como que ejemplificado esta noción de la libertad que sostenemos todos y en la posmodernidad también, que vemos que pues en realidad es como un bien relativo, ¿no? Y en la discusión pública, a lo más que se llega, por ejemplo, es a defender esa libertad, ¿no? Siempre reclamamos, no, pues tú no tienes derecho a decidir nada de la vida de las personas, solo se llega como a eso, ¿no? A defender esa libertad que no se discute ya ¿para qué queremos libertad como sociedad? ¿Para qué queremos esas libertades, esos derechos? ¿A qué aspira una sociedad? ¿No? Y bueno, quisiera ya quizá tal vez aterrizarlo un poco más. ¿Cómo se ve eso en el arte? ¿No? ¿Cómo se ve eso en el arte? Y el arte posmoderno, pues es un arte que no te transmite nada, ¿no? Como sin vida, que solo se dedica a eh, expresar individualmente tus sentimientos o cosas así,
que ya no tienen como esta aspiración a algo más, ¿no? Hacia allá quiero llegar, nada más veo que Alex quiere hacer una respuesta, una réplica a esto que estás diciendo. Si quieres, adelante, Alex. Venga. Sí, y más que réplica es como que continuar ese pensamiento rápido, porque, como decía José, uno de los principios fundamentales del liberalismo es esta idea de neutralidad, ¿verdad? La idea es que el Estado, que todos son neutrales para que cada quien haga lo que quiera y que, es una simplificación algo burda, pero es la idea, ¿no? Que por medio de la libre competencia, del intercambio de ideas, etcétera, etcétera, que eso como que automáticamente nos lleva no podríamos ni siquiera decir el bien, porque no están hablando del bien, pero dicen eso va a funcionar y todos vamos a estar felices. Y el problema es que se ha perdido realmente la idea de un bien común. Y aquí podemos conectarlo un poco rápido con la política y con la situación de las sociedades contemporáneas, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo es, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo vivo afuera de Atlanta, aquí ha habido protestas las últimas 2 semanas por el asesinato de George Floyd, una terrible injusticia, pero obviamente lo que queda clarísimo es que hay algo ahí, ¿no? No fue, o sea, obviamente esta fue una terrible injusticia y se requiere que haya una solución, pero esta explosión de enojo es indicativa de algo más profundo. Y yo creo que es indicativa de que el bien común se le ha abandonado y estos son los efectos, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tenemos que, pero si me alargo demasiado me pueden interrumpir. Pero, una de las distinciones que también tenemos que hacer es que hace rato hablamos de bienes, ¿no? Un bien como perfección, un bien como un bien que contribuye a esa perfección. Otra distinción que podemos hacer es entre los bienes comunes y los bienes que voy a llamar escasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una pizza, ese sería un bien escaso. ¿Por qué? Porque es divisible, ¿no? Si los 3 queremos la pizza, la tenemos que cortar y mientras más gente participe de esa pizza, que es un bien, menos pizza va a haber, ¿no? Ahora, ese bien en sí mismo no tiene el poder o la capacidad de definir si la forma en que vamos a repartir esta pizza será una forma equitativa o si va a ser a través del conflicto o de la libre competencia, que es un eufemismo para conflicto. Ese tipo de bienes no tiene esa capacidad, ¿no? Por otro lado, hay bienes que son comunes, es decir, que son indivisibles. Uh-huh. Y por tanto, todos podemos participar de ellos, o varias personas simultáneamente pueden participar de ellos en su totalidad, y ese bien no disminuye. Al contrario, muchas veces aumenta cuanta más gente participa de él. Pensemos, por ejemplo, si ahorita ponemos una cantata de Bach, ¿no? Y los 3 la estamos escuchando. Los 3 podemos estar embelesados por esa cantata, podemos, ¿no?, hasta llorar y puede movernos hasta lo más profundo de nuestra alma. Y no por eso existe menos de esa cantata, ¿no? Al contrario, esa cantata es un bien que tenemos en común, y precisamente porque es común, y en la medida en que es común, es un bien que nos une, ¿no? Ahora, cuando hablamos del bien común de la comunidad política, de la sociedad civil, ¿de qué estamos hablando? Obviamente no es un bien común de la misma forma en que la cantata de Bach es, pero básicamente la idea que tenía Aristóteles y Santo Tomás la desarrolla todavía más, es que el bien común de la sociedad, de la comunidad política o de cualquier comunidad es la recta relación entre las partes de esa comunidad, entre los miembros de esa comunidad, entre sí y hacia la comunidad misma, ¿no? Y eso ya sé que suena muy abstracto, pero piensa en el bien común de una familia. Uh-huh. Si todos en la familia son igual, si todos se tratan de la misma forma en una familia, va a ser una anarquía. Esa familia se va a desintegrar. O sea, si yo dejo que mi hijo de 3 años me trate a mí como iguales, va a haber problemas. Tiene que haber un cierto ordenamiento y hay una recta relación. Y en la medida en que esa recta relación exista y se preserve,
los miembros de esa comunidad van a ser capaces de alcanzar su perfección, ¿no? Va a haber, dependiendo del tamaño de la comunidad. Un ejemplo quizá, regresando a la música, es, puedes pensar en una orquesta sinfónica, ¿no? La orquesta sinfónica, ¿qué hace que una orquesta sinfónica sea buena? No es simplemente el hecho de que todos los miembros de esa sinfónica sean extraordinarios músicos, ¿no? Que puedan tocar su parte sin errores, sin problemas. Eso no es suficiente. Además de que cada quien toque su parte excelentemente, importa que todos estén tocando en armonía, ¿no? Que todos entren en el tiempo correcto, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos ver que ese bien común es algo fundamentalmente relacional. Digamos algo armonioso, ¿no? También, Sí, esa armonía de las partes. yo diría que la armonía es un fruto del bien común. Cuando hay recta relación, va a haber armonía. Perfecto. A ver, ¿quieres decir algo, José? Adelante. Y quiero hacer el papel de abogado del diablo, quizás así brevemente, ya para pasar a una artista que tenemos preparada para los que nos están escuchando. Vamos a hablar sobre un artista en específico. Pero como abogado del diablo, suena bien todo eso que ahorita nos dijo Alejandro, pero pues justo sus ejemplos involucran una especie como de jerarquía. O sea, él usó la palabra orden, pero eso es algo que nos resulta súper chocantes a nosotros los posmodernos. Y de hecho, quizá por uno de estos valores que mencioné, que es el de la igualdad, por ejemplo. Cuando nosotros pensamos, y a partir de la aparición del Estado moderno, liberal, y de las democracias y todo eso, se nos hace chocante esta idea de que en un orden cada quien está cumpliendo con cuestiones diferentes, ¿no? Para nosotros en la familia incluso, pues todos son iguales, en la sociedad todos somos iguales y nadie nos puede decir qué es lo que tenemos que hacer para contribuir con el bien común, ¿no? O sea, el bien común, de hecho, bueno, yo por mi formación y Tamita, igual que ustedes, lo vimos en economía. ¿Qué se nos dice, qué se nos enseña desde el punto de vista económico? Que si tú persigues tu interés individual, ¿no? Y respetas el de los demás, no importa cuál sea, así vas a aportar de cierta manera a la sociedad, ¿no? Es decir, partiendo desde ese individuo, desde ese egoísmo que desde el punto de vista económico no es lo mismo que el egoísmo moral, pero esta noción como de armonía de la que habla Alejandro y de la que hablan los filósofos clásicos y todo eso, nos resulta ya como chocante. Ok, pues si algo me queda claro de toda esta conversación que vamos teniendo es que justamente no tenemos en general herramientas claras para discutir en sociedad. De hecho, la visión más común, y podemos hacer el experimento cualquiera de estos días, oye, pues ¿qué es lo bueno? No sé, pero mientras para mí esto esté bien y no te afecte a ti, entonces estamos bien. Esa es la postura más cotidiana, digamos, que se escucha por ahí. Y aquí con lo que ustedes plantean nos damos cuenta de que puede ir esto a un nivel de profundidad mucho mayor, ¿no? Un nivel que incluso admite ciertas cosas que nos parecen chocantes, como ciertas desigualdades. No desigualdades en torno a lo mejor a la injusticia, injustas, ¿no? De, oye, pues yo quiero jugar fútbol y no me dejas jugar con mi propio balón y me lo robaste, ¿no? O algo así, ¿no? Sino simplemente, por ejemplo, siguiendo ese ejemplo, oye, yo quiero jugar de portero, pero soy bien malo, ¿no? Entonces, no, pues te vamos a poner de defensa porque ahí sí lo haces bien. Y entonces, a lo mejor no es lo que yo quiero, pero es mejor no solamente para el juego, sino quizá también para mí mismo, ¿no? Como persona. Y ese tipo de nociones no las tenemos políticamente hablando, ¿no? Vemos, por ejemplo, me llama la atención lo que dice Alejandro, ¿no? Sobre estas manifestaciones en Estados Unidos, han sido muy polémicas, fueron polémicas incluso aquí en México. En México ha habido una extrapolación de esas nociones a la cultura nacional, hablando de este tema que después dicen que, o le denominan pigmentocracia, ¿no? Que vivimos en una estructura jerárquica en la que las personas blancas están en la punta de la jerarquía, etcétera, ¿no? Y vamos por la vida haciendo este tipo de comparaciones y este tipo de nociones, quizá no nos están acercando necesariamente hacia un bien mayor.
¿Por qué? Porque no sabemos a qué estamos aspirando realmente. Entonces, por ejemplo, en ese tema, ¿no?, de la pigmentocracia, ok, va, que haya mejores oportunidades para todos independientemente del color de piel. Pues esa es la noción, ¿no? Esa es la idea. Pero ¿cómo se vería eso ya en la realidad, ¿no? ¿Qué sería lo mejor para cada una de esas personas que obtuvieran ese cúmulo de posibilidades? No lo sabemos, parece que no lo sabemos. Vamos al arte, porque yo creo que nos va a ayudar también a elucidar algunas de estas nociones. Vimos o vamos a discutir un poquito de Flannery O'Connor. Quisiera seguir contigo, José, nada más así brevemente. Vimos y terminaste tu comentario anterior, hace 2 comentarios, diciendo que el arte posmoderno, este arte contemporáneo, justamente tiene esas deficiencias, ¿no? En alguna medida, sobre todo a lo mejor en la pintura, vemos una expresión individualizada muy presente. Es decir, el lienzo se vuelve una especie de terapia psicoanalítica para el artista y allí vierte todas sus inquietudes, ansiedades y demás cosas. ¿Cómo es o qué diferencias tiene ese arte con el arte en concreto de Flannery O'Connor, una escritora norteamericana? ¿Por qué ella sí está bien? Porque ella sí está bien, esa es una afirmación fuerte. Voy a dar quizá una semblanza rápida, ¿no?, de quién estamos hablando para los que nos están escuchando. Vamos a hablar de una escritora muy peculiar. Se llama Flannery O'Connor, es de origen irlandés, vivió en la primera mitad del siglo XX, bueno, muere en los 60, creo, y es muy, muy peculiar su situación porque era una escritora católica en el sur de Estados Unidos, que muchos sabrán que es reconocido por la fuerte presencia del protestantismo. Se le conoce a esos estados incluso como el Bible Belt, ¿no?, el cinturón como bíblico, pero protestantes, ¿no? Esa idea que tenemos de las iglesias, por ejemplo, de negros, de donde surgió la música soul, cantando así en coros muy emocionados, eso es el sur de Estados Unidos, ese es el protestantismo, los bautistas, ¿no? Flannery O'Connor nació ahí, en el sur, en el estado de Georgia, me parece, y escribió 2 novelas, 2 libros de cuentos, y lo que vemos ahí es fealdad, o sea, alguien podría decir, sus historias son terribles, son personajes grotescos, malvados, y, historias así muy, muy tétricas, ¿no? Muy incluso mórbidas. Y lo relaciono con lo que decía Chesterton criticando el arte de la modernidad, que decía que el arte solo podía ver lo malo y no lo bueno. Alguien podría decir, no, pues lo mismo pasa con las historias de Flannery O'Connor, solo habla de personajes malos. Pero vemos en otro ensayo que tiene, que escribió Flannery O'Connor, creo que ya en los 60s, en el que se pregunta sobre el papel del escritor respecto a su país. Es el título en inglés, The Fiction Writer and His Country. Y vemos ahí que ella abordaba el arte desde el punto de vista pues, abiertamente cristiano, en el que ella usaba el arte como una especie de campo de juego en el que tú echas a andar como ideas, ¿no? Y creo que esa es la diferencia entre el arte de Flannery O'Connor con el arte que vemos y que tú mencionaste, que es el posmoderno, que simplemente es expresión individual, ¿no? Y ya no hay drama. Eso es algo que quiero abordar ahorita, esta noción de drama. El arte que realmente nos mueve, ya sea películas o novelas o pintura, tiene un drama humano. ¿Y qué es el drama? Lo voy a primero comparar con otra noción parecida, que es la tragedia. Todos conocemos la tragedia famosísima de Edipo Rey, ¿no? Y para los griegos no había drama porque las acciones de los seres humanos ya estaban determinadas de cierta manera por los dioses, ¿no? Todos sabemos que le dicen que a Edipo Rey que se va a acostar con su madre, va a tener hijos y él intenta evitarlo por todos lados y acaba haciendo eso, ¿no? Eso es una tragedia, algo de lo que no se puede escapar. Y aún así esas obras de arte, y diría Aristóteles, pues tienen también eh, algo de maravilloso, ¿no? Que es la conmoción de los sentidos y esta noción de una lucha entre algo trascendente, que es el destino para los griegos, y algo inmanente, que era la vida humana, ¿no? En ese sentido, pues, no es para nada el arte posmoderno. Ahora, ¿qué es drama? Drama es
en tu circunstancia, tú como persona, tú tomas decisiones que son difíciles de tomar. Pueden ser decisiones morales, ya sea si me voy por el bien o por el mal, pero el drama consiste en eso, en ese dilema que se nos plantea en los personajes si estamos hablando de literatura. Eso es lo que no tiene el arte posmoderno, no tiene drama, ¿no? Lo vemos un ejemplo que muchos conocerán, el del extranjero de Camus, ¿no? Que es un personaje que simplemente va ahí por la vida como por inercia, incluso comete un crimen, asesina a una persona, pero no hay drama, no hay un dilema para él. Y en las historias de Flannery O'Connor sí se puede ver detrás este drama, ¿no? Ya usa personajes grotescos, aborda un tema que ahorita pues es súper relevante, que es el del racismo. Tú mencionaste, Benjamín, que aquí en México estamos como importando ideas de Estados Unidos, ¿no? El racismo, por ejemplo, pues es un mal que existe en todos lados, pero tiene sus peculiaridades y sus particularidades en todos los países. El sur de Estados Unidos es reconocido por una historia de racismo muy serio, muy fuerte, ¿no? Hasta el siglo XX, por ahí con Martin Luther King, apenas se le empezó a conceder los mismos derechos, ¿no? A los negros, a los blancos, a todo mundo sin distinción de su raza. Flannery O'Connor aborda ese tema del racismo de una manera que a un lector posmoderno le resultaría también incluso como chocante, que es lo que hemos estado diciendo, ¿no? ¿Por qué a la posmodernidad le resultan chocante tantas cosas? Entonces, no sé si ustedes quieran comentar sobre algún cuento o historia que han leído de Flannery O'Connor, y yo también tengo ahí uno preparado que está muy bueno. Alex, adelante. ¿Cuál traes por ahí? Quería empezar rápido con unos comentarios adicionales sobre la vida de esta escritora, ¿no? Porque, como dije, yo vivo aquí afuera de Atlanta, en Georgia, y Flannery O'Connor nació en la ciudad de Savannah, que está aquí como a 3 horas. Su padre, cuando ella todavía era niña, su papá se enferma, tenía lupus y muere. Bueno, primero se muda a Atlanta un tiempo, su mamá fue muy infeliz en Atlanta, su padre muere, entonces ella y su mamá se van a vivir a una casa de la familia de su mamá en un pueblito que se llama Milledgeville, aquí en Georgia, al que he ido y es pueblo bicicletero. es un pueblito, no creo que, no sé la población, pero es un pueblo muy, muy chiquito. Y ella vivió en la granja y eventualmente ella también le diagnosticaron lupus y muere a los 39 años, murió muy joven. Ok. Y ella, una de las cosas interesantes es que ella en un principio estaba estudiando periodismo porque quería ser caricaturista. Siempre le gustó dibujar y la sátira. Entonces muchos de esos elementos de caricaturista salen a relucir en sus escritos, la forma en que describe los personajes, ¿no? Tanto física como moralmente son parodias, encuentra ese defecto principal y lo saca y lo hace visible, ¿no? Y lo hace también que de hecho mi esposa dice que un buen examen de conciencia es imaginar que si tú fueras un personaje de Flannery O'Connor, ¿cómo te describiría? ¿No? Porque sacaría a relucir todos tus defectos. Y unas ideas adicionales, conectándolo con todo lo que hemos estado hablando, Flannery O'Connor, de hecho, se autodenominaba, ella decía que era una tomista hillbilly, ¿no? Hillbilly es el término que usa como despectivo de un campirano, sobre todo del sur de Estados Unidos, pero que ella era tomista y leía todos los días antes de irse a dormir, leía 15 minutos de la Suma Teológica y para ella eso era muy importante. Ella decía que la teología le daba forma, le daba profundidad a su literatura, ¿no? ¿Y por qué traigo eso y cómo conecto esto con todo lo que hemos hablado? La noción de bien que yo propongo, o yo no lo propongo, lo propone la tradición clásica y yo me dejo definir por ella. Siempre ha sostenido que el bien es algo objetivo, pero también es algo al que tenemos acceso a través de nuestra razón.
precisamente porque es, digamos, intercambiable con la verdad y con la belleza, es algo que requiere nuestra inteligencia. Y la tradición clásica siempre habla distingue entre razón o ratio en latín e inteligencia o intellectus, ¿no? Intellectus es la visión o la contemplación de la verdad, y ratio, la razón, son la serie de pasos que nos llevan a esa verdad. Digo, ustedes estuvieron en el ITAM, entonces llevaron clases de matemáticas donde tenían que hacer una demostración. Ratio son los pasos, ¿no?, lógicos que vas siguiendo. Intellectus es cuando terminas la demostración y lo que demostraste, cuando lo entiendes, cuando te brilla, ¿no? Se te prende el foco, te quedas muchas veces embelesado por esa verdad. Eso es el intellectus, ¿no? Entonces, esa idea de visión, siempre Santo Tomás usa mucho la analogía de visión con tanto física, la aplica a la visión intelectual. De tal forma que, por ejemplo, Santo Tomás, cuando habla de la gloria eterna, cuando te vas al cielo, le dice la visión beatífica, ¿no? De eso se trata. Estar en el cielo es ver a Dios. Entonces, esa idea de visión es muy, muy importante en Flannery O'Connor. Y parte del drama que decía José es el momento en que los personajes ven. Yo quería comentar rápido, porque precisamente sobre el tema de racismo, porque sí ha habido gente que ha criticado a Flannery O'Connor, ha acusado de racista, lo cual es absurdo. Pero la acusan de racismo porque usa palabras que hoy son ofensivas, ¿no? Y no solo con negros, también habla de white trash, que es algo extremadamente ofensivo para los blancos, para un blanco pobre, ¿no? Pero parte de esto es, pues, ella está expresando el lenguaje de su época, ¿no? Y está tratando de expresar una verdad que no es agradable, es chocante, ¿no? El racismo es chocante, nos guste o no. Es algo desagradable. Pero tiene un cuento, de hecho, que se llama, y espero que no nos censuren, pero así se llama el cuento, se llama The Artificial N-World, ¿no? Que esa palabra es extremadamente ofensiva, si la dices en público te van a linchar. Te voy a censurar aquí desde la edición de mínimo necesario. Está bien. Que va a salir en blanco esa palabra que dijiste. Palabra N, ¿no? Que también salió en el podcast pasado, lo mencionó Alfonso, ¿no? The N-word le llaman. Exacto. Precisar una cosa que igual genera un poco más de controversia, que Flannery O'Connor, escritora, digo, pues ella es de tez blanca, está usando palabras, poniéndole palabras a personajes negros, ¿no? Y habla como ellos y se atreve incluso a narrar acerca de ellos. Te dejo continuar. Sí, exacto. Pero te digo, yo mi argumento de que no es racista es en este cuento, y solo hay una escena que se me hace extraordinaria. Entonces, básicamente este cuento es un abuelo y su nieto. El abuelo, y ellos viven en una zona rural de Georgia, y resulta que el niño había nacido en Atlanta, ¿no? Era de la ciudad y se creía mucho por ser de la ciudad. Entonces el abuelo decide llevarlo a la ciudad y darle una lección, ¿no? De que vea qué fea es la ciudad y qué desagradable. Y el abuelo dice, y vas a ver que está llena de negros, ¿no? Nunca vas a querer regresar. Entonces, esa es así empieza la historia, y se suben al tren, y van en el tren, y de repente entra un hombre afroamericano, y la descripción es con traje así, blanco y un anillote, o sea, la típica imagen estereotipo que tenemos, pero que la ves. O sea, yo vivo en Atlanta, ves gente así, pero entra este hombre al tren y el abuelo agarra a su nieto, ¿no? Que nunca había visto una persona negra. Le dice, ¿sabes qué es? Y dice el niño, es un hombre. Y le dice el abuelo, no, mira otra vez, ¿no? Entonces, lo ve y le dice, ¿qué es? Y dice, es un hombre gordo. No, ve otra vez, ¿qué es? Dice, es un hombre viejo. Y le dice, no, y pasa, y dice, ese era un negro.
¿no? Y usa la palabra N. Ujú. Y a mí esto se me hace extraordinario porque aquí estamos viendo, digamos, en vez de la visión llevarlo a ver el bien, aquí vemos la corrupción de la visión, ¿no? Por medio de la influencia del abuelo, que es racista, este niño que en un principio vio la realidad, que era un hombre, termina viendo ya no un hombre, sino a un negro, ¿no? Ya algo inferior. Entonces vemos esta corrupción y a mí ese pasaje se me hace magistral, porque realmente describe cómo se llega a ser racista, ¿no? Es una corrupción de nuestra visión, de que ya no podemos ver que en otra persona ya no vemos humanidad, sino que vemos el color de la piel nada más y todos los prejuicios que vienen con ello. Y creo que con esto que comentas, en realidad estamos respondiendo una parte importante de la primera pregunta, que es si el arte puede estar más allá del bien y el mal o no. Pero además de eso, creo que te metes de manera muy sutil a una de las cuestiones muy polémicas hoy en día, que es esta cuestión de lo políticamente correcto, en donde quizá, nuevamente, el arte no tendría ni siquiera bajo esa visión la oportunidad de meterse a hablar temas como de gente negra, ¿no? O del racismo explícitamente expresado en una obra de arte. Pero ese tipo de expresiones, de hecho, nos permiten comprenderlo aún mejor que un discurso político, aún mejor que un post en Facebook muy largo explicando razones éticas de por qué está mal y que si no lo ves, pues entonces eres un maldito ciego, ¿no? Cosas así. El arte metiéndose a las entrañas del problema, convirtiéndose incluso a veces casi hasta en el problema, nos puede mostrar la solución misma. Y quisiera entonces cerrar ya porque llevamos un buen ratito platicando y me voy a ir con esta última pregunta hacia José. En términos artísticos, nuevamente, ¿qué sí se vale y qué no se vale? Esbozaste una hipótesis interesante que es, se vale casi lo que sea o lo que sea siempre y cuando responda a un drama real, humano, a un drama real que implica este uso de la libertad que tenemos para cualquiera de los fines con los cuales nos topamos según nuestras circunstancias particulares, seamos pobres, ricos, negros, blancos, lo que sea, vivimos dramas. Y si el arte expresa una parte de eso, entonces es un arte que está tocando a lo profundo del ser humano y en eso nos está aportando algo concreto a nuestras vidas. ¿Qué más agregarías? Sí, yo sostengo que, bueno, tú ahorita dijiste que hay algunas cosas que se pueden abordar, otras no. Yo sostengo que se puede abordar todo, ¿no? No hay temas prohibidos. Temas prohibidos no hay en el arte, para mí. Lo que se debe revisar es cómo se tratan esos temas. Y ahorita lo mencionamos, si tú quieres escribir o hacer una película o una pintura sobre el racismo, pues abordas ese tema. Si es sobre pederastia, como en el caso de la reseña que escribí de la novela Lolita y La muerte en Venecia, pues el tema se debe abordar. Y de hecho, el arte es un buen instrumento, como tú mencionaste, Benjamín, para presentarle estos problemas a la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que si tú lo estás retratando, algo, incluso una violación o algo terrible, ¿qué es lo que estás buscando en el espectador? Si estás buscando seducirlo o incluso como promocionar esa acción, pues eso ya es reprobable moralmente. En cambio, si tú estás haciendo una denuncia, pues adelante, y con el arte se puede hacer esas denuncias, ¿no? De los males que aquejan a la humanidad. El arte es algo maravilloso para eso. El problema con lo políticamente correcto es que sí censura temas, ¿no? Censura palabras, por ejemplo. Es Flannery O'Connor y estoy pensando también en otro escritor súper famoso, William Faulkner, que ganó el Premio Nobel de Literatura. Eh, pues obviamente si sus personajes son sureños de Estados Unidos, pues son racistas, ¿no? Y van a usar términos que a nosotros nos parecen problemáticos. Y
y hay que entender el contexto, algo que mencionó Alfonso en el podcast de Knut Hamsun. Si tú le dices a alguien en Estados Unidos ese insulto, pues obviamente es un insulto y está mal. En cambio, si en la obra de arte un personaje lo está usando, pues es para algo, ¿no? Es parte de ese campo de juego que mencioné hace poco de Flannery O'Connor. Ella usó su arte para poner en juego ciertas ideas, ¿no? Y por eso creo que no hay temas prohibidos, sino cómo se tratan los temas. Pues bueno, entonces nos quedamos con eso. Yo, en mi caso, yo concuerdo con eso de que no hay temas prohibidos. Para mí sí es una noción novedosa estos límites, pero creo que es necesaria, ¿no? Nada más como para ir cerrando, ha habido numerosos ejemplos en donde el arte expresa cosas que son chocantes y aberrantes y que se aceptan, pero hay otros casos en donde la gente presentándose como artista usa esa excusa para promover ideas terribles, ¿no? Y motivar a actos moralmente reprobables. Eso, pues sí, en mi opinión también debería estar acotado. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué piensan ustedes? Aquí hablo abiertamente al auditorio. ¿Tendría que tener alguna restricción el arte? Si sí, ¿de qué tipo? Si no, ¿qué estamos esperando buscar con ello? ¿Cómo logramos acercarnos más al bien común? Aquí con la participación de Alejandro también tuvimos una buena presentación de algunos criterios que nos pueden ayudar a leer transversalmente nuestra sociedad y no solamente eso, también nuestros actos y nuestro arte. Entonces, pues muchísimas gracias. Terán, ¿algún cierre? Y pues los que han escuchado otros de nuestros podcasts se podrán dar cuenta que en uno abordamos el tema de la belleza, no los trascendentales. Ahora le entramos un poco al tema del bien relacionado con el arte y cuál nos falta por ahí, pues el de la verdad. Entonces, yo tenía preparado aquí leerles incluso un pasaje de otra novela súper famosa de León Tolstoy, Ana Karenina, en la que el personaje, el protagonista Levin, descubre al final de toda su vida, de todas esas luchas filosóficas y de todo tipo, descubre algo, descubre una luz, algo que despierta en su vida un sentido, pero pues simplemente quedará ahí trazado este tema de la verdad, ¿no? Y ahí ya abordamos los tres trascendentales. Lo leemos ese en algún otro podcast para quien quiera escucharlo y se quede prendido y picado con este tipo de conversación. Muchas gracias, Alejandro. ¿Algo final que quisieras agregar? ¿Alguna cuestión que te quede en el pecho que no quieras dejar ahí? Simplemente agregar que el tema que intentamos abarcar hoy es precisamente por ser trascendental, alcanza todo lo que existe. Y por tanto, ni siquiera 1000 podcasts serían suficientes para hablar de esto, pero creo que es un tema importantísimo, ¿no? Y que no solo para nuestras sociedades, sino incluso para nosotros personalmente, el meditar acerca del bien, preguntarnos qué es, ¿no? Investigar qué es lo que se ha dicho en el pasado acerca del bien, porque como bien lo reconocía Platón y toda la tradición platónica, ¿no? El bien te eleva, ¿no? Y el bien te ayuda a ser bueno, que al final creo que todos estaríamos de acuerdo que queremos ser buenos, aunque haya discusión de qué significa eso, pero todos queremos y anhelamos eso. Y sí, leer, ¿no? Leer esta gran literatura de la que han estado ustedes platicando en otros podcasts y Flannery O'Connor, a quien yo recomiendo muchísimo, porque es extraordinaria escritora. Y sí, una invitación a leerla, porque la literatura es una avenida a lo bueno. Perfecto. Pues bueno, con eso cerramos. Síganos en redes, mínimo necesario-mx. Estamos en Instagram y en nuestra página web, minimonecesario.mx. Allí te puedes registrar y suscribirte al newsletter que mandamos todos los lunes. Súmete a esta conversación, éntrale a las obras. La verdad, lo hacemos solamente porque creemos que esto puede ayudar, ¿no? Porque puede sanar heridas sociales que cargamos y además porque siempre es bueno y es bello disfrutar de obras de arte de alto nivel. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta luego.